Bienvenidos a todos, seguimos aquí en la Feria Internacional de Libros de Guadalajara y seguimos presentando autores asombrosos. Les recuerdo nuevamente, yo soy Sam y estoy con Mariana, y en esta ocasión vamos a hablar con Pedro Ibarra sobre su nueva novela, El sueño de un cristero. Estamos muy agradecidos por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estés bien, Pedro. Cuéntanos, ¿de qué va tu libro? Mira, Mariana, mi libro es una novela en verso. El tema que yo elegí es un tema histórico, que es la guerra cristera en México, que ocurrió cuando gobernaba este país Plutarco Elías Calles. Entonces tomo ese contexto y le agrego una historia imaginaria. Entonces la novela habla de personajes reales, lugares reales, pero la historia central es una historia imaginaria que se desarrolla en esa época de persecución del gobierno hacia los creyentes católicos. Una época difícil. Pedro. Me llama la atención el hecho de que nos estás hablando de que es una novela en verso y aparte de que estás metiendo ficción a un hecho real. Entonces me gustaría saber qué tipo de barreras o circunstancias tuviste que pasar para poder enfrentarte a una novela tan peculiar como esta, que sale un poco fuera de lo común y no es algo que solemos ver en la narrativa. Sí, cómo no. Pues me llevé en terminar la novela 6 años. No soy escritor profesional, yo soy abogado. Le dediqué mi tiempo libre a ir avanzando con la novela. Decidí que fuera en verso porque desde que iba yo en bachillerato me gustó mucho las clases de literatura y lo que más me gustó fue la versificación. Entonces, desde entonces yo practiqué mucho versos y llegó un punto recientemente, hace 6 años, que decidí dar un paso más y escribir una historia de largo aliento, una novela, pero toda escrita en verso. Y para compensar el que vaya escrita en verso, que puede ser un poco probablemente prohibitivo para ciertos lectores, quise darle un tono coloquial, de modo que son versos, pero versos al modo de los corridos mexicanos, son versos coloquiales. Pues la novela, no obstante que esté en verso, se deja leer y efectivamente fue complicada porque se trataba no solamente de ir versificando, sino de que la historia tuviera sentido. Entonces esa conjunción de dificultades sí me llevó algún tiempecito, ¿no? Conjuntar versificación, narración que tenga coherencia y además ubicarla en un ambiente histórico con personajes históricos reales y lugares reales. Ok, pues suena muy interesante. Quisiera saber si además este interés histórico, que además pues tiene una bifurcación en la música, como son los corridos para nuestro país, este interés histórico en la guerra cristera, ¿tú ya lo tenías desde siempre o más bien, además de escribir esto, te diste la tarea de estar investigando? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, mira, como te comentaba, el interés por los versos lo adquirí en bachillerato. Yo tenía unos 19 años, 18 años, pero también adquirí el interés por la cristiada, porque en ese tiempo, durante el bachillerato, leí un libro, el libro más conocido que trata de la cristiada, que es del maestro Jan Meyer y se llama La Cristiada. Ese libro lo conocí también en bachillerato, entonces desde ahí me despertó mucho interés el tipo de conflicto que implicó la guerra cristera, porque implicaba una defensa de la fe de gente del pueblo, gente sobre todo campesinos que defendían su fe ante la amenaza del gobierno, porque el gobierno tenía otra visión de las cosas. Para el gobierno la religión era fanatismo, le parecía un obstáculo para el desarrollo del país. Entonces se enfrentaron dos visiones distintas, ¿no? La visión del pueblo llano, un pueblo religioso en aquellos tiempos más que ahora incluso, y por otra parte el gobierno que quería meter orden en el país después de la revolución. Bueno, Plutarco fue un gran presidente, puso orden en el país
pero quizás se excedió en el aspecto religioso, no midió las consecuencias y se desató la guerra porque no hubo acuerdo entre las élites del poder, entre el gobierno y la iglesia, como para evitar la guerra. Entonces, la culpa, en mi opinión, de la guerra fue de las élites del poder, tanto del gobierno como de la religión, de la iglesia, la jerarquía, y en medio pues, quedó el pueblo, y el pueblo fue arrojado a la lucha. Me gusta mucho la forma en que hablas del tema. Se nota que es un tema que te apasiona, se nota que es un tema que tú gustas particularmente, y me gustaría saber en específico si a lo largo de la construcción de tu historia, a lo largo de la construcción de tu libro, hubo un momento donde te encontraste contigo mismo y tuviste que hacer un cambio completo, algo que te haya retado en la misma novela, a decir, wow, yo no esperaba que esto me fuera a afectar o que me fuera a cambiar o que me fuera a transformar de esta forma a mí en particular. Sí, tienes razón. La escritura en general es una actividad misteriosa. El autor no tiene todos los hilos, ¿no? El autor, hablo de mi experiencia personal, tiene una cierta idea. Yo sabía cómo comenzaba la novela y cómo terminaba, pero no sabía lo que iba a ocurrir en el transcurso, ¿no? Entonces, la misma obligación de ir versificando y de ir rimando me iba llevando a veces por caminos imprevistos, ¿no? Tenía una cierta idea. Yo lo que no quise perder nunca de vista fue el fin que yo perseguía, el desenlace de la novela, ¿no? Pero en el camino se fueron presentando, aparte de la historia central, principal, otras historias, ¿no? Yo diría que las historias entrelazadas en la novela es la historia principal, y se le sumaron 3 historias secundarias, 3 historias de amor, porque la historia central no es de amor, más bien es de convicción religiosa, ¿no? Se llama El sueño de un cristero porque el personaje principal es un estudiante de Derecho durante la Guerra Cristera que tuvo un sueño en el Cerro del Cubilete durante la Guerra Cristera y lo interpretó como un sueño revelador. Tan es así que dejó los estudios, renunció al estudio de leyes y se unió al pueblo, él como estudiante de Derecho, al pueblo campesino. Levantaron armas en defensa de su fe. Esa es la historia principal, el sueño que tuvo, cómo lo interpretó y cómo esa interpretación que dio a su sueño lo obligó a dejar la vida cómoda de estudiante y unirse a la gente levantada en armas. Así es. Okay. Además tengo entendido que tienes un personaje que es una enfermera o alguien que va a enfrentarse como a distintos escenarios bélicos, ¿no? Bien. ¿Cómo se trata esto en la novela? Bien, yo para narrar la novela, como es un tema conflictivo aún en la actualidad, controversial, decidí no narrar la novela de manera directa. Yo escogí 2 personajes para crear de manera indirecta o narrar de manera indirecta la historia, ¿no? Y quienes cuentan la historia son, por una parte, un corridista ciego y por otra parte un anciano, un abogado anciano de 90 años que hace recuerdos de su pasado y de esa manera ambos, el corredista ciego y el abogado anciano, construyen toda la historia. La curandera es también un personaje importante en la historia porque es la esposa del corredista ciego y ella asume como destino, ella tiene cualidades naturales para curar con remedios como son el lodo, las hierbas, los tés. Entonces ella considera que su destino es recorrer los lugares donde ha habido combates y ocuparse de curar a los heridos como consecuencia de la guerra. Ella lo asume como destino. Ella cree que dadas sus cualidades, dados sus dones, ella, una manera de contribuir para remediar un poco la desgracia de una guerra, como es la guerra civil entre los pueblos mexicanos, ella asumió como destino, junto con el corredista ciego, recorrer lugares de la cristiada
el corredista cantando o contando, construyendo versos, narrando los hechos, y por otra parte su esposa, la curandera, curando a los heridos. Así es. Y tengo entendido que ganaste un premio. ¿Nos puedes hablar un poco de ello y cómo repercutió en ti? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que te originó saber que tu novela había sido seleccionada? Muy bien, cómo no. Sí, recientemente tuvieron lugar los premios Caligrama, el 21 de septiembre. Yo quedé como finalista en la categoría Talento. Fuimos 9 finalistas. Me presenté en España, estuve en Sevilla el 21 de septiembre, sin saber lo que me esperaba. Afortunadamente, Caligrama consideró que yo merecía no el premio principal, que fue el premio Caligrama, pero sí una mención honorífica, que fue la única mención que se dio en esa categoría de talento. Entonces, estoy muy agradecido, desde luego, con Caligrama, porque fue quien ha publicado mi obra. Tengo 3 libros, los 3 los ha publicado Caligrama en España, y aparte de que hizo un trabajo muy profesional con la publicación de mis libros, consideró a mi libro El sueño de un cristero merecedor de ser finalista, y finalmente le otorgó una mención honorífica. Pues muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, Pedro. Ojalá que tus futuros libros sigan siendo tan exitosos como han sido hasta ahora. Y pues nada, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, muy agradecido. Pues ya saben, si ustedes están interesados en este libro tan particular que es El sueño de un cristero, ya saben dónde pueden encontrar a Pedro. Y muchas gracias, Pedro, también por estar con nosotros. Gracias a ustedes.